Reciban un caluroso saludo de parte de mi esposa Silvia y su servidor, el hermano Mena. Deseamos para cada uno de ustedes las más ricas bendiciones del Señor en este tiempo en el que todo lo que Dios ha planeado que se cumpla, se va a cumplir, y todo lo que el Señor decida que se haga, se va a realizar. Es nuestra oración que Dios les bendiga y les hable a través del mensaje que van a escuchar después de esta oración que quisiera hacer, y de darles un caluroso saludo de parte de mi esposa Silvia y de su servidor. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos honra, alabanza y gloria, porque en medio de toda esta crisis mundial, de esta epidemia del COVID-19, queremos suplicarte, Señor, que tu nombre sea alabado, sea glorificado, y que a través de todo esto, Señor, podamos todos despertar a la realidad y a la necesidad de buscarte de todo corazón para hallarte y para estar a cuentas contigo y estar listos y preparados para cuando tú, Señor, tengas a bien llamar a tu presencia a cada uno de tu pueblo, y que los que aún no te conocen se puedan preparar para su encuentro contigo en nuestra oración. Así pues, utiliza el mensaje de tu palabra que se va a predicar, y especialmente quiero suplicarte que bendigas a cada hermano y hermana de la iglesia de Connection, iglesia de Nazareno, a donde quiera que estén nuestros hermanos, bendícelos, siendo que no se pueden reunir como de costumbre, Señor, allí en el gimnasio. Suplicamos que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu les bendiga, les fortalezca, y que tus ángeles acampen alrededor de ellos para cuidarlos cada vez que salen a sus trabajos, y líbrales, oh Dios, de esta infección, de este COVID-19. Gracias por cuidar de las familias de la iglesia de Hesperia, y en el nombre de Jesucristo te suplico tus bendiciones sobre cada hogar, para la honra y la gloria tuya, y en el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tu propósito se siga cumpliendo, y que lo que tú decidas, oh Dios, que se realice, sea realizado conforme a tu gloria y conforme a tu poder, en donde estamos y alrededor del mundo, en los Estados Unidos y a donde quiera, Señor, que se proclame tu evangelio. Habla y alcanza a los perdidos, y edifica tu iglesia y prepárala para ese encuentro contigo cuando vengas en las nubes, oh Jesús, con tus santos ángeles de gloria, de fuego, de poder. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenas tardes, Connection Church. Espero que estén ansiosos y listos otra vez en otro domingo que nos encontramos juntos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Aunque no estemos nosotros presentes físicamente en una iglesia, pero sabemos que de ahí de nuestras casas o de nosotros estamos, vamos a alabar a nuestro Dios, porque es un domingo. Amén. Y los domingos son para alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Únase con nosotros una vez más para glorificar al Rey de Reyes. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Declaramos que no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Decimos, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz en su verdad. Te alabamos, Señor. Un día conmigo, tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor.
nada nos puede comprar. Nada en este mundo se te puede comparar, Jesús. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, yeah, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey, Jesús, pues a tus caminos y andaremos en tu a la luz de tu verdad. Yeah. Vamos a ir desde su hogar, declárelo conmigo. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, oh. Declaramos, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, oh. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey, Jesús, pues a tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey, Jesús, nuestra luz camino, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Amén, aleluya. Exaltamos al Rey de Reyes en esta tarde, amén. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Y tú eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Tú eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, y poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Vamos a la vez. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Y tú eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Tú eres Jesús, digno de recibir toda
toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos. Poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos. Mi poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Todo el mundo declarando: no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, y te exaltamos. Poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Rey de reyes, y te exaltamos. Mi poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Amén, nuestro Rey, Reina. Aleluya, te damos honra y gloria, Padre. Honra y gloria. Hoy en esta tarde clamamos al Dios de milagros. Hoy en esta tarde clamamos al Dios de milagros. Que escuche la voz de su pueblo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile: aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Una voz declaramos: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, la iglesia lo cree. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale: aquí estás, debemos
Dios mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, que abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y así eres tú. vamos a hacer su voz, sígale. Milagroso, que abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y así eres. Declárelo. Oh, así eres tú. Y así eres tú. Oh, así eres tú. Y así eres tú. Oh, así eres tú. Y así eres Oh, tú. mi Dios, así eres tú. Eres tú. Oh, sabemos, Dios, que tú estás en control de todo. Pero de todas maneras, nosotros pedimos, Señor, por un milagro. Que mande, Señor, un milagro desde lo más alto, sobre nuestra nación, sobre todo el mundo. Declárelo conmigo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás Aunque no pueda ver, y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás milagroso, sobrando. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, Milagroso, que abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y así eres tú. así eres tú. Y así eres tú. Oh, así eres tú. Y así eres tú. Mi Dios, y así eres tú. Y así eres tú. Oh, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Dios de milagros, así eres tú. Escuchas el clamor de tu pueblo, Padre. Tú escuchas las oraciones de tu pueblo. Te adoramos. Te adoramos. Buenas tardes, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:26: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Ahorita en estos tiempos, con esta situación que está pasando, ha traído muchos cambios, ha afectado a muchas personas. Pero Dios sigue siendo el mismo, ese buen Padre que mira por sus hijos. Sigamos confiando en Él,
a través de todo esto, que nos ayude a tener fe en Él, que crezca nuestra fe y no perdamos la esperanza en Él. Oremos. Buen Padre, Señor, te damos gracias, quiero darte gracias por este día, Señor, que nos has dado vida, que nos sigues dando, Señor. Te pido, Señor, que si hay alguien, Señor, que tiene falta de trabajo, falta de dinero, Señor, que tú provees, Señor. Que tú provees para todas esas personas que necesitan, Señor. Y te pido, Señor, que toda esta situación nos ayude, Señor, también a que nuestra fe en ti crezca, Señor. Y que nos ayudes a confiar más en ti, Señor, y que no perdamos la esperanza, porque en ti siempre hay esperanza, Señor. Pongo en tus manos las ofrendas, Señor, que los diezmos que vamos a dar, y que tú los uses, Señor, para tu reino, Señor, para conforme a tu voluntad ser usados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Connection. Que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles una vez más y poder tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con su respetada congregación, con su respetada iglesia. En esta tarde quiero basar el mensaje de la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, y vamos a ir del versículo 21 al versículo 43. No vamos a leer todo el pasaje ahorita, sino que vamos a ir verso por verso en el transcurso, en el desarrollo de este mensaje. Así que este mensaje se titula Salvación en situaciones desesperadas y sin esperanza. Y a manera de introducción quiero compartir con ustedes el contexto bíblico de este pasaje. Los comentaristas bíblicos nos dicen que en esta sección del Evangelio de Marcos, Jesús está obrando una serie de milagros que asombran, que maravillan a los que son testigos de ellos. Jesús está presentando así sus credenciales divinas, sus credenciales como el Hijo de Dios. Y es que desde el versículo 1 del capítulo 1 de Marcos, vaya a ese pasaje por favor. Ahí se nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ya llegó ese pasaje? ¿Ya lo puede ver? Que dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces el contexto de este pasaje, de esta predicación, tiene que ver con eso, que Jesús está presentando sus credenciales divinas como Hijo de Dios, mostrando de esta manera que Jesús es Dios mismo. Y estas credenciales de su divinidad son, bueno, vaya por favor ahora al capítulo 4, versículos 35 al 41. Es un pasaje muy conocido en el cual Jesús calma la tempestad. ¿Ya está ahí? ¿Ya lo puede notar? Bueno, ve el título sobre ese pasaje. Jesús calma la tempestad. Y en ese pasaje Jesús muestra su credencial divina, en la cual Él muestra que Él tiene poder absoluto, tiene control total sobre las leyes y las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tiene poder sobre las leyes y las fuerzas de la naturaleza. La credencial número 2 que Jesús está mostrando en este contexto es que Jesús tiene poder sobre los demonios. Vaya conmigo al capítulo 5, versículo 1 al 20. Y en ese pasaje, hermanos, se narra a Jesús sanando al endemoniado gadareno. Y la credencial que Jesús muestra es que Jesús tiene poder sobre las fuerzas demoníacas, sobre las fuerzas del maligno, sobre las fuerzas de Satanás, porque aún Satanás mismo se somete a su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ven, hermanos, Jesús está mostrando su poder, su autoridad divina, y que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Vamos a la tercera credencial. Vaya al capítulo 5 ahora,
versículo 21 al 43, que es el pasaje donde vamos a meditar, donde vamos a reflexionar en esta tarde. Y en este pasaje, hermanos, vemos a Jesús sanando a una mujer enferma por durante ya muchos años. Tiene más de 10 años enferma y Jesús en un instante la sana. Y en este pasaje también Jesús muestra que tiene poder sobre la muerte al sanar a una niña, al resucitar, mejor dicho, a una niña de 12 años de edad que ha muerto. Entonces, en esta credencial, Jesús muestra que tiene el poder absoluto y total sobre las enfermedades porque Él es nuestro sanador. Amén. Y Jesús muestra que Él es Dios porque tiene poder absoluto y total sobre la muerte, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Entonces, hermanos, estas dos narraciones del Evangelio según San Marcos deben de inspirarnos a nosotros como iglesia, a usted y a mí como creyentes, a usted y a mí como discípulos de Jesús, a desarrollar una fe firme, fuerte, sólida, estable en nuestro Señor Jesucristo. Pues en nuestro Señor Jesucristo hay esperanza ante cualquier situación que enfrentemos en esta vida. Y Él es quien nos puede sanar, y Él es quien nos puede liberar, y Él es quien nos puede dar vida. Ahora, rápidamente quiero compartir con usted algunos aspectos interesantes de este pasaje. Y bueno, primero, son dos mujeres, una niña y una mujer. Si usted va al versículo 23, va a encontrar que se está tratando de una niña que está agonizando. Y en el versículo 25, usted va a ver que una mujer viene al encuentro con Jesús. Bueno, segundo aspecto interesante es que no se mencionan los nombres ni de la mujer ni de la niña. A la mujer se le conoce como la mujer del flujo de sangre, pero no tenemos su nombre. A la niña se le conoce como la hija de Jairo, pero no tenemos su nombre. Tercer aspecto interesante: Jesús a ambas, a la niña y a la mujer, les llama de una manera tierna y cariñosa. Les llama hijas. A la niña en el versículo 23 y en el versículo 35 les llama hija, y a la mujer en el versículo 34 le llama hija. ¿Puede notarlo? ¿Puede verlo? Y voy rápido, hermanos, porque el tiempo en el video después se puede hacer muy largo y no queremos eso. Queremos que todo salga bien. Cuarto aspecto interesante: las dos historias se muestran como casos perdidos. Casos perdidos, ¿por qué? Porque la mujer lleva 12 años enferma, la mujer ha gastado todo lo que tiene, no ha encontrado sanidad, incluso dice que en su condición es peor. Eso usted lo puede ver ahí en el versículo 25 y 26. Prácticamente la mujer está muriendo. Y la niña en el versículo 35 se nos presenta como una niña que ya ha muerto. Dos casos perdidos. Sigamos. Es curioso los años de ambas, en el sentido de que la mujer lleva 12 años de enferma, no es su edad, pero lleva 12 años de enferma, y la niña sí tiene 12 años de edad. Las dos historias se presentan como o tienen que ver con impureza según la ley del Antiguo Testamento. La mujer por el flujo de sangre es considerada impura, inmunda, y la niña por estar ya muerta es considerada también impura. Bueno, también podemos ver las diferencias sociales. La mujer había perdido todo cuanto tenía, había quedado en la pobreza, en la bancarrota. La niña, por el contrario, como es hija de un principal de la sinagoga, un personaje que tiene poder, un personaje que tiene posición económica, entonces ahí está el contraste. Una era pobre y la otra aparentemente podía estar en el nivel social estable, económico estable, quizás rica podría haber sido. Tanto la mujer, pero aquí ya cambia la mujer y Jairo, no con la niña. Tanto la mujer como Jairo
creen que al contacto con Jesús o el hecho de que Jesús las toque, eso les puede traer sanidad y salvación a su problema. En estas historias, la palabra salvación o salvar juega un papel importante. Jairo le ruega a Jesús para que vaya a salvar a su hija. Jesús le dice a la mujer: hija, tu fe te ha salvado. Otro dato interesante, hermanos, es que esta historia es la primera de 3 en el Evangelio de Marcos, en la cual se presenta a los padres pidiendo por la salvación de sus hijos o pidiendo para que Jesús ayude a sus hijos. Las otras 2 historias es la historia de la mujer sirofenicia, que lo encuentra en Marcos 7, 25 al 30, y el otro pasaje es Marcos 9, 14 al 29, en donde un padre pide a Jesús que sane a su hijo de un espíritu inmundo. Bueno, hermanos, entremos de lleno al desarrollo y el contenido de este mensaje. El primer punto de este mensaje es un padre desesperado por la enfermedad de su hija que va en busca de ayuda. Y usted puede leer el versículo 21 y dice de esta manera, Marcos 5, 21: pasando otra vez Jesús en barco a la otra parte del mar de Galilea. En este caso, se juntó a él gran compañía y estaban junto al mar. Entonces Jesús llega al lado oeste del mar de Galilea, que es la parte de los judíos. La parte este es la parte de los gentiles. Entonces Jesús cruza en su barca de la parte este, la parte de los gentiles, a la parte oeste y llega a la parte de los judíos, ahí en el mar de Galilea. Y el versículo 22, queridos hermanos, dice que vino uno de los principales de la sinagoga. Entre esa multitud que se juntó para ver a Jesús, llegó el principal de la sinagoga, que se llamaba, ¿cómo dice el pasaje? Versículo 22, que se llamaba Jairo. Y luego que le vio, dice que Jairo, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Quiero que usted sepa que el nombre de Jairo significa alegría o gozo. Pero por lo que Jairo está pasando, por lo que Jairo está viviendo, por la situación que ahorita Jairo le va a exponer a Jesús, podemos entender que Jairo no tiene alegría, que Jairo no tiene gozo, sino todo lo contrario. Jairo era el principal de la sinagoga, era uno de los encargados, era como lo que fuera en este tiempo un pastor principal de una iglesia que se encargaba de todos los asuntos que tienen que ver con la iglesia, en ese caso con la sinagoga. Al parecer, la sinagoga de la cual Jairo era uno de los encargados era la sinagoga de Capernaum. Y si así fue, esto nos dice que Jairo ya conocía a Jesús, que Jairo ya había escuchado de la enseñanza de Jesús, la enseñanza con autoridad, y ya sabía del poder sanador de Jesús, porque Jesús había realizado un milagro de sanidad en la misma sinagoga. Si usted va a Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, usted va a poder notar ahí que Jesús sana en el día sábado a una persona que tiene un problema con una de sus manos. Y en ese pasaje, queridos hermanos, encontramos que existía cierta hostilidad de parte de 2 grupos religiosos, los fariseos y los herodianos. ¿Sí? Ellos tenían una hostilidad, tenían algo contra Jesús, y la razón de que ellos tenían algo en contra de Jesús era porque Jesús había realizado un milagro de sanidad en la sinagoga de Capernaum a un hombre que tenía un problema en su mano el día sábado. Y entonces podemos leer ahí, hermanos, en ese pasaje, que ellos tenían el propósito, los fariseos y los herodianos, el propósito de destruir a Jesús. Vea nada más que tremendo. Querían destruir a Jesús. Al parecer Jairo estaba enterado de estos planes, mas sin embargo Jairo, cuando acude a Jesús,
Él nos dice que Él no está a favor de esos planes, que Él no apoya esos planes. Al venir a Jesús, está reconociendo que Jesús es la única persona en su tiempo, en ese momento, en ese lugar, que puede ayudarle. El hombre vino en desesperación. Jairo vino en desesperación a Jesús, y al verlo, la palabra de Dios nos dice que se postró a los pies de Jesús. La fuerza del idioma griego en esta porción de la escritura, hermanos, nos indica que prácticamente Jairo se aventó, se arrojó a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque la situación, hermanos, era muy difícil. Creo que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo si estuviéramos pasando la situación que este padre de familia, que este papá que ama a su hija está pasando con su hija. Dice el versículo 23, que después de que estuvo a sus pies, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, mi hija está al borde de la muerte. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. Y el versículo 24, queridos hermanos, nos dice que Jesús accede y que Jesús va con él. Entonces Jairo le ruega de una manera apasionada, intensa, desesperada. Y no es para menos, porque su hija está muriendo. Y yo puedo imaginarme a Jesús con una gran compasión, con un gran amor, con una gran empatía hacia este hombre que está sufriendo, ayudarlo a levantarse de sus pies, ayudarlo a que se ponga sobre sus pies. Me imagino a Jesús quizás abrazándolo o rodeándole con su brazo sobre su hombro y diciéndole: claro que sí, Jairo, vamos a tu casa, vamos a ver lo que Dios va a hacer en esta situación. Bueno, hermanos, aunque note que Jairo es una persona importante, note que Jairo es una persona principal en su comunidad, pero a Jairo no le interesa, a Jairo no le importa. Él se humilla, él cae de rodillas ante Jesús y él le pide a Jesús por su ayuda. Adam Clarke, el gran comentarista bíblico, al referirse a este pasaje, queridos hermanos, él nos hace notar 4 cosas que Jairo mostró que son necesarias para que Dios conteste una oración. Lo vuelvo a repetir: 4 cosas que Jairo mostró para que Dios conteste una oración. Bueno, estas 4 cosas son: número 1, debemos venir ante Jesús así como lo hizo Jairo. Número 2, debemos humillarnos con sinceridad delante de Jesús, así como lo hizo Jairo. A él no le importó su posición, a él no le importó su título, a él no le importó su posición económica. Él se humilló sinceramente ante Jesús. Número 3, debemos de poner nuestra petición con fervor santo delante de Dios. Le rogaba mucho, dice el pasaje. Y número 4, debemos de tener confianza total en el poder y la bondad de Jesús. Jairo le dice: ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Ven la confianza de Jairo? Entonces, hermanos, nosotros al orar, debemos demostrar estos 4 elementos para que Dios conteste nuestras oraciones. Hasta aquí, hermanos, todo va bien. Hasta aquí todo marcha según el plan y según el tiempo de Jairo. Jairo llevaba en mente que Jesús me conceda venir conmigo y que Jesús no se tarde y venga conmigo, y hasta aquí todo va bien. Pero Marcos hace algo muy característico que él repetidamente hace en su evangelio. Marcos, a una historia que está contando, incrusta, mete otra historia en la historia que ya está contando. Y entonces es lo que sucede en este momento. Cuando Jesús y Jairo van de camino a su casa, bueno, se nos presenta el caso sorprendente de una mujer que está gravemente enferma. Pero lo que sorprende es la fe de esta mujer. Este es el punto 2 del mensaje.
la sorprendente fe de una mujer gravemente enferma, dice el versículo 25. Y una mujer que estaba con flujo de sangre de hace ¿cuántos años, hermanos? 12 años, muy bien. Y dice, y había sufrido mucho de los médicos y había gastado todo cuanto tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Bueno, entonces se nos presenta ahora la historia, la narración, el caso de una mujer que está en condiciones desesperadas, que ella está en una condición desesperante. Su condición de enfermedad, de flujo de sangre, la hacía ceremonial y socialmente impura, como dice Levíticos capítulo 15. Y esta, hermanos, era una carga muy significativa con la cual vivió por 12 años. Su condición de enfermedad, de flujo de sangre, prácticamente la volvía como la condición de un leproso, que tenía que ser aislado, que tenía que ser apartado de la sociedad. No podía tener contacto con las personas del pueblo, ni aún con las personas de su familia. Pues esta mujer está experimentando lo mismo, está aislada, está apartada, no puede tener contacto con su familia. Algo parecido o similar a lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Los que se contagian de este virus, el COVID-19, tienen que ser aislados, tienen que ser apartados. Bueno, no podía tener contacto ni aún con su familia. Si esta persona fue casada, no lo sabemos. Si esta enfermedad llegó después de que se casó, no lo sabemos. Si ella pudo tener hijos con su esposo y después vino la enfermedad, no lo sabemos. Estoy especulando, pero lo que quiero decirles es que no podía tener contacto físico con nadie más. Ella fue a los médicos para mejorar, pero únicamente sufrió más y llegó a la pobreza, llegó a la bancarrota, como diríamos en este tiempo. Pero el versículo 27 nos dice, vaya conmigo, como oyó hablar de Jesús. ¿De quién oyó hablar, hermanos? De Jesús. ¿De quién debe escuchar la gente en este tiempo que estamos pasando esta pandemia del COVID-19? La gente debe de saber, la gente debe de escuchar de Jesús, el que les puede sanar y el que les puede salvar. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, entre la multitud. ¿Y qué hizo, hermanos? Y tocó su vestido, tocó el borde del manto, sabemos, ¿verdad? Versículo 28, porque decía, vea lo que decía esta mujer para sí mismo, vea su convicción, vea su seguridad, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella cree que con tan solamente tocar el vestido de Jesús, el manto de Jesús, se curará. Y mire, habiendo tenido que evitar el tocar a otras personas por tanto tiempo, ahora este hecho de estirar su mano para tocar a alguien, hermanos, esto era algo muy difícil para ella. Pero ella también sabía que ella no podía tocar a nadie, y si lo hacía, ella sería castigada y sería llevada quizás hasta la misma muerte. Versículo 29. Dice este versículo que enseguida que esta mujer tocó el manto de Jesús, la fuente de su sangre se secó. En un instante se secó esa fuente de sangre. Y dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Ocurrió algo sorprendente, ocurrió algo milagroso, maravilloso, que es producido por la fe. Porque es lo que produce la fe: cosas maravillosas, cosas milagrosas, cosas sorprendentes. Y hermanos, en lugar de que la impureza de la mujer se transfiriera a Jesús, fue al revés. El poder sanador de Jesús se transfirió a la mujer, y la mujer en un instante quedó sana. La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es decir, ves que la multitud está empujando, apretando, empujando, y Jesús, preguntas, ¿quién te ha tocado? Versículo 32. Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Los discípulos, queridos hermanos, piensan que esta es una pregunta poco lógica, poco razonable, porque hay una multitud que está empujando. Los discípulos no entienden la diferencia entre un contacto casual, un contacto por un empujón, por un aventoncito. No entienden la diferencia entre ese contacto y un toque de fe. No pueden ver el alcance de un toque de fe. No pueden entender que no fue un toque casual, que no fue un contacto casual, no fue un contacto por accidente. Fue un contacto de fe, fue un toque de fe. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, vean, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Por qué temiendo y por qué temblando? Porque ella sabía que en su condición de inmundicia no podía tocar a nadie. Y aunque ella sintió la sanidad, el poder sanador de Jesús, los demás no lo sabían y podía ser condenada. Pero vea, ella, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ella? Bueno, vino y se postró delante de Jesús, así como lo hizo Jairo. ¿Y qué hizo? Dijo toda la verdad. Y Jesús, versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué le dice Jesús? ¿La condenó? ¿La juzgó? ¿La rechazó? No, por el contrario, la aceptó y la trata de una manera respetuosa, la trata de una manera en la cual, como decíamos en el mensaje del Día de las Madres, dignifica y le da su valor a la mujer. Y le trata de una manera tan tierna y tan hermosa que no le dice mujer, le dice hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer, ante la pregunta de Jesús, confiesa toda la verdad, lo hace con temor, pero note algo interesante, que no fue el hecho de tocar el manto de Jesús lo que le sanó. Fue la fe que le llevó ante Jesús. Así como Jairo vino ante Jesús y se humilló ante él, esta mujer viene ante Jesús con fe. Jairo también vino con fe y se humilla ante Jesús y cuenta toda la verdad. Y Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva. No le dice, el toque del manto te hizo salva. No, le dice, tu fe te ha hecho salva. Hermanos, la fe en Jesús le hizo salva, porque mucha gente dice, yo tengo fe, pero ¿fe en quién? ¿Fe en quién? No se trata de tener fe en algún objeto, se trata de tener fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo, quien puede obrar milagros, portentos y maravillas preciosas, como lo hizo con esta mujer. Ahora, ella ha tocado el manto de Jesús, y ella por la fe es sana. Entonces, recapitulo aquí un poquito. El poder no está en el manto, sino en aquel que usa el manto. El poder no está en el manto, el poder está en Jesús. Y cualquiera que tiene fe en Jesús, milagros, sanidades, cosas y eventos maravillosos pueden suceder en la vida y a su alrededor. ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo desata el poder maravilloso y asombroso de Jesús.
que aún van en contra de la naturaleza y en contra de la lógica que pudiéramos nosotros tener. Bueno, hermanos, notemos que la mujer, al tocar a Jesús, quedó sana de su enfermedad en un instante, en un momento. Pero Jesús quiere que la mujer entienda algo más. Jesús no solo quiere que la mujer entienda que es sana, Jesús quiere que entienda algo más. Y esto es lo que Jesús quiere que entienda. Y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Este mismo comentarista que les decía anteriormente, Adam Clark, dice: la fe de esta mujer la llevó a ser hija de Dios. Ella solo venía a buscar sanidad, pero su fe le llevó a ser hija de Dios. Y después le dice que la fe le ha hecho salva. Ella venía solo a buscar salvación para su cuerpo, salvación física, sanidad, para su físico, sanidad para su cuerpo, pero ella ahora recibe la salvación que solo se recibe por la fe. Entonces, queridos hermanos, entendamos esto. La fe siempre va a obrar más allá, como dice el apóstol Pablo, de lo que pedimos o entendemos, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta mujer solo venía a buscar sanidad para su cuerpo, pero encontró salvación para su alma. Esta mujer solamente venía a tocar a Jesús e irse y que nadie supiera nada, pero Jesús le dice a la multitud: esta mujer ahora es hija de Dios. Y le dice algo más. Le dice: ve en paz. La paz que esta mujer no había tenido por 12 años, la paz que esta mujer no había experimentado por tanto tiempo, ahora en un instante Jesús se la regala como un regalo hermoso y maravilloso que solo Jesús puede dar, porque la paz verdadera solo Jesús la puede dar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ven, ella experimentó la paz de Dios, y la palabra griega que se usa aquí es la palabra eirene, que significa paz, armonía y plenitud. Y fue lo que esta mujer experimentó: paz, armonía, plenitud, porque aquel que se encuentra con Dios tiene salvación. Aquel que se encuentra con Dios con fe tiene salvación, es su hijo, encuentra la paz verdadera, encuentra la armonía y encuentra la plenitud para su ser. Pero recuerden, hermanos, en la narración íbamos de camino a casa de Jairo. Y bueno, llegó esta mujer y sucedió este evento maravilloso, asombroso, milagroso que ya hemos descrito. Pero entonces, el punto número 3 de este mensaje es: la fe de Jesús vence el poder de la muerte, dando paso a la vida. Dice el versículo 35, mientras Jesús aún hablaba con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Marcos no describe, no nos dice, no nos narra cuál fue la reacción de Jairo. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Cómo hubiera reaccionado yo a la noticia de que mi hija ha muerto? Wow, eso sería una noticia muy dolorosa, muy triste, muy lamentable. Aunque Jairo sabe de la condición de enfermedad de su hija y que está agonizando, él tiene fe, pero le llegan con la noticia de que su hija ya ha muerto. Wow. Tremendo. La trágica muerte de un niño siempre rompe el corazón de un ser humano, de un adulto. Bueno, la multitud, ¿cómo reaccionó? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero los que vinieron de casa de Jairo le dicen a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro. Esa fue su sugerencia. Los comentaristas dicen que aquí hay algo de cinismo de parte de los que vienen de casa de Jairo. Esto es porque ellos entienden que parece que a Jesús no le importa tanto que la hija de Jairo estuviera agonizando, que estuviera al borde de la muerte, porque aun cuando accedió a ir con Jairo a su casa, parece que Jesús no tiene prisa, no tiene una actitud de prisa, urgencia. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido Jesús una actitud de prisa, urgencia, no se hubiera detenido con la mujer.
No se hubiera detenido a preguntar ¿quién me ha tocado? No se hubiera detenido a charlar con la mujer y no se hubiera detenido a explicar todo lo que sucedió en el cuerpo de la mujer. Entonces los que vienen de casa de Jairo le dicen a Jairo: Jairo, a Jesús no le interesa, hombre, déjalo en paz, tu hija ya está muerta, déjalo en paz. En realidad a Jesús no le interesa. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo tomó el diálogo de Jesús con la mujer, pero lo que sí sabemos es que para Jairo ese diálogo, esa conversación fue muy larga. ¿Por qué? Porque su hija estaba muriendo. Esa conversación fue un desperdicio de tiempo y por esa conversación Jesús no llegó a tiempo para sanar y para poder hacer que su hija estuviera bien. No molestes más al maestro, le dicen los que vienen de casa, de su casa, de casa de Jairo. El punto aquí, hermanos, es: ¿a quién vamos a escuchar en este tiempo? ¿Las noticias lamentables? ¿Las noticias pesimistas? ¿Los comentarios negativos? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a creer? ¿A los comentarios negativos? ¿A las noticias pesimistas? ¿O vamos a creer a las promesas y a las palabras fuertes y firmes de Jesús que tenemos en su santa palabra? ¿A quién vamos a creer? ¿A quién va a creer usted? Yo prefiero creerle a Jesús porque Él es la verdad y Él siempre dice la verdad. ¿Y usted, hermano? Creo que sí, ¿verdad? Vamos a creer en Jesús. Amén. Vamos a creer en Jesús. Entonces Jairo tiene dos opciones: o cree lo que le dicen los que vienen de su casa, o cree lo que dice Jesús, o cree lo que dice Jesús. Porque si usted nota, hermanos, si usted nota en el siguiente versículo, en el versículo número 36, vaya conmigo a ese versículo, por favor. Pero Jesús, luego que oyó a los que decían, a los que vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, Jesús le dijo algo diferente: no temas, cree solamente, cree solamente. Mire, déjeme explicarle aquí algo. Para Jairo, el tiempo de ayudar o de intervenir que Jesús tenía era antes de que la niña muriera, mientras la niña estaba enferma. Para Jesús no era asunto trascendente el tiempo, si la niña está enferma o si la niña muere. La muerte no detendría el poder de Jesús. La muerte no significaba que Jesús llegaría tarde para ayudar a este padre. Para Jesús, el intervenir después de que la niña había muerto era una ocasión para mostrarle a Jairo y para mostrarle a todos los que iban a ser testigos, para mostrar su credencial de que Él tiene poder sobre la muerte, porque Él es la vida y Él es la resurrección. Ya mostró con la mujer su credencial divina, que Él tiene poder sobre la enfermedad al ser el sanador. Ahora va a mostrar que Jesús tiene toda autoridad y todo poder, sobre la muerte, porque Él es la vida y Él es la resurrección. Jesús le da a Jairo una dirección y una sugerencia diferente. Los que vinieron de su casa le dicen: olvídate de todo, esto ya se acabó. Jesús le dice: no temas, cree solamente. Pareciera un tanto cruel de parte de Jesús decirle a este hombre que acaba de perder a su hija: hey, no tengas miedo, no tengas temor, cree solamente. Pero debemos de entender esto, hermanos, que el temor y la fe no pueden ir de la mano. No, o tenemos temor o tenemos fe, pero no podemos tener las dos juntas. ¿Por qué? Porque el temor obstaculiza al poder de la fe y la fe se obstaculiza por el temor. Entonces, ante esta situación,
de Jairo y la muerte de su hija, le dice: no temas, cree solamente. Y en este tiempo del COVID-19, el mensaje de Jesús para nosotros es el mismo: no teman, crean solamente, crean en mí que soy Dios, crean en mí que tengo el poder para guardarlos, para protegerlos, para cuidarlos, crean en mí que yo soy Dios y yo tendré cuidado de ustedes. No teman, crean solamente. Bueno, hermanos, el versículo número 37 dice de esta manera, y antes de leerlo, permítanme comentarles esto. Todo lo demás, la multitud, la gente que viene de su casa, la noticia que le dan, la imagen mental que tiene Jairo de su hija muerta, su casa, la gente llorando, todo eso le dice a Jairo que la situación está perdida, que la situación ya no tiene esperanza. Pero la palabra que Jesús le trajo, que Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente, le da esperanza a Jairo. La palabra de Jesús, la Biblia, el mensaje de Dios siempre es un mensaje de esperanza para usted, para mí, para los que creemos en Él, para los que aún no han creído. Hay esperanza en Jesús para toda la humanidad. Amén, hermanos. Hay esperanza en Jesús para este tiempo que estamos viviendo. Versículo 37. Ya que llegaron a la casa, Jesús no permitió, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38. Y vino a casa, permítanme, hermanos. Estamos haciendo un poquito de calor y no prendimos el aire acondicionado aquí. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo Jesús: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y vean la reacción. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, Pedro, Jacobo y Juan, y entró a donde estaba la niña. Hermanos, déjenme hacer otra aplicación aquí. En este tiempo del COVID-19, ¿somos de los que alborotan? ¿Somos de los que hacen mucho ruido, de los que se llenan de pánico, de los que se llenan de temor? ¿O somos de los que vamos a creer en Jesús? Yo prefiero ser de los que deciden creer en Jesús, y creo que usted también va a ser de los que deciden creer en Jesús, confiar en Él y confiar que Él va a tener protección total y absoluta de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, ¿verdad, hermanos? Bueno, hermanos, permítanme seguir adelante. Qué tremendo que la multitud se burla de Jesús. Bueno, es que esto va en contra de lo que está sucediendo. Ellos saben que la niña está muerta. Y parece que Jesús hace una declaración que está fuera de lugar. Por eso ellos se burlan. Jesús dice: la niña no está muerta, la niña solo duerme. Y Él dijo esto porque Él conocía una realidad más sublime, una realidad espiritual que es más cierta y poderosa que la muerte misma. ¿Cuál es esta realidad, hermanos? Que ante Jesús y ante su mandato, ante su orden, la muerte no se puede contener, y la muerte da nuevamente luz a la vida. Versículo 41. Quizás Jesús se está queriendo referir a que la niña solamente temporalmente había muerto y por eso le llama dormir. Pero dice el versículo 41: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Jesús está obrando en contra de una ley de los judíos. Los judíos no podían tocar a los muertos, y Jesús tomó a la niña de la mano. Y volvió a pasar lo mismo que sucedió con la mujer.
la impureza, la inmundicia de la niña muerta no se transfirió a Jesús, sino por el contrario, al tomar Jesús la mano de la niña, se transfirió el poder de la vida, se transfirió el poder tan maravilloso y asombroso que hace volver a los muertos a la vida. Y le dijo Jesús, Talita Cumi, que traducido es, hermanos, eso traducido sería como niñita, mi amorcito, mi tesorito, mi bebita, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Déjenme avanzar un poco más porque el tiempo ya ha avanzado también. Jesús habló a una niña muerta como si ella estuviera dormida y como si estuviera viva. Y Él hizo esto porque Él conoce su poder, Él conoce la realidad de Dios. Y para basar esto, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 17. Jesús habló a la niña muerta como si estuviera viva, y Él lo hizo porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es Dios y puede dar vida a los muertos. Jesús es Dios y puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. ¿Recuerda el caso de Lázaro? Una persona que ya tenía 4 días de muerto, que ya estaba en el sepulcro, que ya olía mal, que su cuerpo ya se había descompuesto, y a esa persona Jesús, a su llamado, lo volvió a la vida. Jesús tiene poder sobre la muerte. Dice Romanos 4:17, ¿está ya conmigo ahí? Dice de esta manera: Dios da vida a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Jesús le habló a esta niña con poder divino porque es Dios, y ella fue resucitada de entre los muertos. Amén, hermanos. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hermanos, esto es notorio. El hecho de que Jesús mandó que nadie lo supiese parece extraño, ya que sería, hermanos, imposible hacer esto. Porque ante la niña que se ha levantado, que ha comido, no puede decir que esa niña está muerta. Está viva, está viva, está viva. Bueno, hermanos, en este pasaje, voy a la conclusión. En este pasaje, Jesús rompe algunos tabúes de su tiempo para llevar a cabo su ministerio, para mostrar su amor, para mostrar su compasión y su poder para aquellos que con fe se acercan a Él. ¿Cómo pueden ahora acusar a Jesús de poner su mano sobre una mujer inmunda si ahora es sana? ¿Cómo pueden acusar a Jesús de haber tocado un cuerpo de un muerto cuando ahora esta niña está viva, está sana, está andando y está comiendo? Si Jesús puede tocar cada necesidad de una manera tan especial como lo hizo con la mujer y como lo hizo con la hija de Jairo, Él puede tomar tu necesidad, mi necesidad y la necesidad de cada uno de nosotros. Él la puede atender porque Él es Dios poderoso. Amén, hermanos. Así que, hermanos, en Jesús, la salvación se encuentra en Jesús y se obtiene por la fe en Él. Tenemos que acudir, tenemos que venir a Él, tenemos que proclamar este mensaje de salvación. Termino, hermanos, con 3 lecciones que como persona, como cristiano, como individuo, como discípulo de Jesús y como iglesia debemos aprender de este pasaje. Número 1, como iglesia del Nazareno, como discípulo de Jesús,
Debo de proclamar el mensaje de esperanza y salvación aún en este tiempo que quizás no puedo salir a la calle, no puedo tener una relación personal con una persona por mucho tiempo, pero de algún modo, de alguna manera, por algún medio debemos de proclamar el mensaje de esperanza y de salvación en Jesucristo. Ante cualquier situación que las personas estén viviendo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27. Como iglesia del Nazareno, como cristiano, como discípulo de Jesús, debo de tener el propósito de desarrollar una fe fuerte, firme, estable, sólida, y debemos de proponernos, hermanos, desarrollar discípulos que tengan una fe así, fuerte, firme, estable, sólida, para que sus vidas sean un testimonio vivo de la gracia y del poder de Dios. Y como iglesias del Nazareno, como personas, como discípulos de Jesús, yo debo de imitar a Cristo en su amor, en su compasión, quien atendió por igual a una mujer inmunda, enferma, pobre, y atendió a una persona rica, a una persona principal como fue Jairo y como fue su hija. ¿Por qué no oramos, hermanos, y damos gracias a Dios por este tiempo? Padre, tú eres un Dios que no hace acepción de personas. Y salvaste y sanaste a la mujer enferma de flujo de sangre y le diste la vida, volviste a la vida a la niña, a la hija de Jairo. Padre, ayúdanos a desarrollar una fe fuerte, firme, estable y sólida en ti, Padre Santo. Ayúdanos a proclamar el mensaje de salvación. Es Jesucristo la esperanza de gloria, y solo en Él se encuentra la salvación, la sanidad y la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Y Padre Santo, te pido que nos ayudes a tener compasión por la gente que en este tiempo está sufriendo, gente que quizás ha enfermado, gente que quizás tiene algún familiar enfermo, gente que quizás ha perdido un ser querido. Ayúdanos a nosotros a, con amor y compasión, compartir el mensaje, y si tenemos cosas materiales que pueden ser de su ayuda, que pueden ser para su alivio físico y material, también lo podamos hacer. Señor, tú sabes que hemos querido transmitir el mensaje de tu palabra y hemos ido quizás de una manera acelerada por asunto del tiempo, pero creemos que esta palabra tuya ha llegado a mis hermanos y llegará a mis hermanos que después mirarán este mensaje también. Yo lo que te pido es que bendigas a tu iglesia, que la uses con poder, y que todos nosotros los que creemos en ti seamos testigos del poder sanador, del poder salvador y del poder de Jesucristo, que da vida aún a los muertos, y un día también nos resucitarás a nosotros. Bendícenos y gracias por tu hermosa palabra, viva, poderosa y eficaz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido una bendición nuevamente estar con ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de Dios el Padre sean con todos y cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad. El Señor les bendiga. Hasta pronto.